¿Sabes qué es el sistema de alerta sísmica? Es muy importante si vivimos en la Ciudad de México o si visitamos la Ciudad de México o si trabajamos en la Ciudad de México, que realmente conozcamos por qué tenemos un sistema de alerta sísmica y cómo lo podemos aprovechar. Te lo voy a explicar y si tienes alguna duda, por favor, pregunta en comentarios para poder aclararla, porque es muy importante saber para qué lo tenemos y también saber para qué nos sirve. Yo trabajé más de 8 años como director de Protección Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México y vi la importancia que representa que todos dominemos este tema, padres, hijos, alumnos, profesores, directores, etcétera, para que lo aprovechemos porque es una herramienta realmente que puede salvar nuestras vidas, pero necesitamos conocer cómo explotar esta información. Según el CIRES es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que además es una asociación civil que es patrocinada por varios gobiernos de estados y por el gobierno federal para desarrollar y mantener este sistema, siendo además quien lo opera. El sistema de alerta sísmica mexicano, conocido por el acrónimo de SASMEX, es un sistema de alerta temprana para sismos que avisa a la población con decenas de segundos antes de la llegada de un sismo. Esto con el fin que la sociedad realice acciones que protejan la vida y en lo posible reduzcan la pérdida de bienes materiales. Sí, te avisa para que te cuides. Los avisos de alerta del SASMEX son de difusión pública y gratuita en las ciudades en riesgo de su cobertura geográfica. O sea, en las ciudades que tenemos riesgo y ellos tienen cobertura, te avisan. Y bueno, ahora se preguntarán cómo funciona. Pues es más o menos sencilla la idea, pero realmente es muy especializada, que requirió mucho ingenio, pero mucho. Imagínense, esto lo tienen desde el año de 2012, porque por medio de 96 estaciones sismorreceptoras que tienen sensores sísmicos y que se localizan en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla, por ser la región sísmica más activa del país a lo largo de la costa del Océano Pacífico, ya que la placa de Cocos se quiere meter por debajo de la placa de Norteamérica, creando lo que se llama una zona de subducción. Bueno, ya vimos dónde están los sensores colocados. Ahora veamos a quienes alertan los avisos del sistema de alerta sísmica del SASMEX. Son recibidos principalmente en el Estado de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca y también en la Ciudad de México. Se estima que benefician a más de 25 millones de personas que están en estas zonas de riesgo sísmico, pero debe de ser mayor este número actualmente porque tan solo la zona metropolitana del Valle de México, que comprende el Estado de México y también la Ciudad de México, según el INEGI, en el año 2023 ya comprendía más de 20 millones de habitantes. La dinámica del alertamiento inicia con los sensores del SASMEX, que monitorean las zonas de peligro y reconocen sismos en un radio aproximado de 90 kilómetros. Imagínense, un sensor para 90 kilómetros. Estos sensores estiman en los primeros segundos que inicia la detección del sismo su posible magnitud. Está interesante, ¿verdad? Bueno, pues todavía se pone muchísimo más interesante. La información de los sensores sísmicos próximos al lugar del sismo permite la emisión automática de avisos de alerta vía onda de radio que anticipan los efectos de un sismo fuerte, porque las ondas de radio son más rápidas que las ondas sísmicas.
Las ondas de radio van por arriba y las ondas sísmicas por abajo. Con los datos que envían los sensores se determina la distancia a cada ciudad. Estos cálculos son muy finos, que determinan el espacio entre el sismo y la ciudad por alertar, de acuerdo a la infraestructura y también a los algoritmos que les han llevado años calibrar. Este sistema decide si se realiza la difusión del aviso de alerta sísmica. Pero fíjense, qué interesante. No es una persona la que decide el alertamiento, es un sistema integral que decide eso. Esto porque es un sistema que se nutre permanentemente de información y que está operando 24/7 los 365 días del año. Imaginen ustedes el grado de precisión para calibrarlo. Esto tomando en cuenta las consideraciones siguientes que sirven para determinar que la magnitud de un sismo amerite o no el alertamiento. El aviso de alerta no se emite cuando 1. Ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, donde no hay estos aparatos. 2. Cuando está muy lejos de la ciudad a alertar. Y 3. Cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos. ¿Ven que somos privilegiados en tener este sistema y que además opera 24/7 los 365 días del año? Debemos aprovecharlo y sentir orgullo como mexicanos. Esto es 100% una idea de mexicanos y también es 100% operado por los que lo diseñaron. Este sistema SASMEX considera como tiempo de oportunidad el intervalo de tiempo entre el momento que la población escucha el sonido oficial de la alerta sísmica y el momento en que el sismo llega a la ciudad con sus fases sísmicas de mayor intensidad. Lo que hace el CIRES es un gran trabajo y es muy interesante porque crea una ventana de tiempo para que las personas, al escuchar la activación del sistema de alerta sísmica a través de su sonido oficial, se dirijan ya sea a la parte externa del inmueble, donde se encuentra para concurrir un punto de reunión previamente definido e identificado. La parte externa, al lugar donde vas, se le llama punto de reunión. O bien a la zona de menor riesgo, que es el lugar que está adentro de la instalación y representa las mayores garantías de seguridad para que se resguarde la población. El tiempo que proporciona esta ventana de oportunidad es de 20 segundos hasta 120 segundos. Es un gran tiempo de oportunidad porque es antes de la llegada de un sismo. Recordemos que esto depende de varios factores, principalmente de la distancia al epicentro y las primeras detecciones de las estaciones sismo-receptoras. Debemos tener claridad en comprender que este tiempo de anticipación obedece a la distancia entre el sitio donde inicia el sismo y los kilómetros que separan a la ciudad a alertar. O sea, esta brecha de espacio es una simple regla de 3. El origen, que es el epicentro y donde la estación sismo-receptora lo identifica. La distancia, que comprende el espacio de distancia en kilómetros a la ciudad por alertar desde el epicentro, considerado que entre más cerca es menor tiempo y entre más lejos es mayor tiempo antes de la llegada del sismo. Pero quiero que nos pongamos a pensar y a agradecer el ingenio y dedicación de las manos mexicanas que lograron que estos receptores identifiquen la magnitud del grado del sismo y que con base a esto, el primer receptor que percibió el movimiento y los receptores aledaños empiezan a dimensionar la magnitud del evento, con lo cual logren activar el inicio
del alertamiento, que en segundos permite desarrollar el protocolo para que llegue hasta la bocina más cercana a donde tú te encuentras. ¿Te imaginas toda esta dinámica, todo este pensamiento, toda esta creación y todo este logro que te avisa de la proximidad a ti de un sismo? Y si se tiene cobertura con los medios de comunicación como radio y televisión, esto no solo se amplifica, se magnifica. Esto es digno de admirarse y aplaudirse, porque es mucha, pero mucha dedicación. Son años de trabajo por este centro de instrumentación. Imagínense la búsqueda de recursos que hicieron, la adquisición de equipo, pero también el logro de la creación de su propio equipo. Pero imagínense la colocación en los sitios que seleccionaron y la responsabilidad para la operación y el mantenimiento. Esto es un ejemplo que el CIRES expone que si ocurriera un sismo, por ejemplo, en las costas de Michoacán, se tendría un tiempo de oportunidad o esta ventana de tiempo que les había comentado a ustedes de más de 100 segundos para alertar a la Ciudad de México, porque la distancia entre las costas de Michoacán y la Ciudad de México es mayor, pero especifica que para las ciudades más próximas al origen del temblor, tendrían estas ciudades tiempos menores de alertamiento. Otro ejemplo es que si el sismo ocurre en una parte del estado de Guerrero, que es precisamente la zona de subducción de la placa de Cocos y que se le conoce como la brecha de Guerrero, donde se estima que sería el punto de mayor rompimiento y afectaría más porque podría desencadenar tal fuerza, pero tal fuerza que sería un sismo de grandes proporciones. Tardaría aproximadamente en llegar la fuerza del sismo a la Ciudad de México 60 segundos. Otro dato importante es que el sonido oficial de la alerta sísmica del Servicio de Alerta Sísmica Mexicano se diseñó desde el año de 1993. Tiene como peculiaridad principal que es único y característico para que no se confunda con otros sonidos utilizados en emergencias. Su duración es de 1 minuto a partir del momento de activarse el aviso de alerta sísmica. Otra ventaja que se tiene es que también desde el año de 1993 el aviso de alerta sísmica se difunde en la mayoría de estaciones de radio y televisión abierta de la Ciudad de México y en algunas ciudades con cobertura del sistema. Otro dato importante también es que desde el 19 de septiembre del año 2015, el sonido oficial de la alerta sísmica se transmite a través de los altoparlantes de la Ciudad de México. Realmente espero que esta información tú la valores, como las personas que desarrollaron el SARMEX valoraron tu vida y la de tu familia para conseguir el sueño de contar con un sistema de alerta sísmica que en ese momento fue pionero y único en el mundo y que cambió por completo la vulnerabilidad del pueblo de México ante un sismo. En los siguientes videos te explicaré qué debes hacer una vez escuches la alerta sísmica para que tengas una mayor probabilidad de actuar correctamente y resguardarte de acuerdo a las posibilidades del sitio donde te encuentres, tú o tu familia. Por favor, comparte estos videos. Es la forma en que podemos llegar a más personas. Soy el capitán Asdrúbal Urrutia, su amigo de Protección Civil, y como lo hemos expresado en cada video, una comunidad mejor informada es una comunidad mejor preparada y actuará unida, con mayor prontitud y en forma coordinada. Así que unirnos y compartir. Esta información es importante. Compártela. Bendiciones y seguimos aprendiendo en materia de protección civil, despejando dudas y creando conocimiento. Gracias.